Bueno, pues me da mucha alegría, bueno, es Stevie Wonder, le había dicho, que hoy martes, como todos los martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, pues esté aquí con todos ustedes, con todos nosotros, querido José Antonio, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido amigo, qué alegría verte. Igualmente, querido Joaquín, me da mucho gusto verte también aquí. Aquí venimos a tu remanso. Remanso, pues hoy, Joaquín, un tema te traigo en esto de un tema que está pues hoy muy extendido en el mundo, un tema cada vez más visible, sobre todo en las generaciones jóvenes, y que es un tema que tiene que ver, Joaquín, con la manera en que tomamos decisiones. Le llaman el FOBO por sus iniciales en inglés. Que nadie nos enseña a tomar decisiones tampoco. No, las decisiones, Joaquín, son parte de lo que los seres humanos tenemos que saber tomar. Una vida exitosa, una vida lograda, es una vida de buenas decisiones. Y las decisiones son algo muy humano. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los animales, con las plantas, que siendo lo que son todo lo que pueden ser. Un animal no necesita tomar decisiones. Los seres humanos tomamos decisiones. En eso consiste la libertad. Y de tomar buenas decisiones podemos tener una vida lograda, una vida plena. De tomar malas decisiones podemos tener una vida fallida. La misma persona puede tener destinos muy distintos. La vida humana es tremenda, Joaquín, porque nos la jugamos toda a una sola carta. La vida es corta y nos la estamos jugando. Y nosotros somos los dueños de esa vida. La vida es corta, pero somos los capitanes de nuestra propia vida. A diferencia de lo que ocurre, insisto, con otras cosas. Y entonces el tema de las decisiones, Joaquín, es algo fundamental en la vida. Fíjate que decía el presidente Eisenhower de los Estados Unidos que cuando tomaba una mala decisión siendo presidente de Estados Unidos, casi siempre iba seguida de otra mala decisión, porque cuando tomamos malas decisiones y luego generamos un bache en nuestra vida y luego tenemos que tapar, luego eso se va complicando a lo largo del tiempo. Como las mentiras, ¿no? Claro. La segunda mentira siempre sigue a la primera mentira. Y la marometa de la segunda mentira es de 3 vueltas, pero ya la cuarta ya son 4 o 5 vueltas para poder mantener las cosas. Por eso, Joaquín, qué importante saber tomar decisiones en la vida. La buena toma de decisiones para toda persona es fundamental. Pero ¿qué nos ha pasado, Joaquín, en los tiempos actuales? En los tiempos actuales nos ha pasado que ahora tenemos muchas más posibilidades de las que había en el pasado para tomar decisiones. Fíjate, Joaquín, cómo hace años nuestras decisiones eran más limitadas. Hoy, si queremos ver una película y pones cualquiera de estas plataformas que hoy existen, pues tienes para ver películas no decenas, sino centenas, o series de televisión. Si quieres escuchar música, antes pues tenías unos cuantos discos tú almacenados en tu casa. Ahora entras a cualquiera de las plataformas y puedes oír lo que quieras, de donde quieras, o puedes entrar a YouTube. Esa gran cantidad de cosas que hoy tenemos, Joaquín, marcas de coches, carreras que estudiar, todo esto que en 20 años se multiplicó, nos ha generado un miedo a la toma de decisiones, un miedo muy grande. Fíjate que una autora muy interesante y recomendable se llama María Zambrano, que escribió un libro que se llama Hacia un saber sobre el alma, dice, nos hemos llenado de cosas que nos han vaciado por dentro porque perdemos el control de nuestra vida. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo tantas cosas que elegir y no sé qué elegir, pierdo el control de lo que pasa dentro de mí. Me afecta tanto lo que estoy viendo fuera, es tan grande que me impacta porque no sé qué decisión tomar y me dejo llevar por lo que está afuera. Digamos que pierdo el dominio sobre mí mismo. Y esto hoy está siendo muy extendido. Hay un personaje, esta película de Pixar que acaba de salir, por cierto, con unas ventas de taquilla muy grandes, Intensamente 2, que es una película que habla sobre las emociones de las personas. Una de las emociones que se manejan allí en la película está tomada de una palabra en francés que es el ennui. El ennui es el tedio o el desgaste que tienen las personas por aburrimiento cuando tienes tantas cosas que ver.
Si a ti el día de hoy te dicen, oye, solamente los jueves a las 5 de la tarde vas a ver la serie que ya se quedó en el capítulo anterior, toda la familia estaba esperando para ver la serie la siguiente semana. Pero hoy la puedes ver a la hora que quieras, y no esa serie, sino que tienes otras 100 series, otras 500 series que ver. Entonces, nuestro cerebro, que es el mismo desde hace 5,000 años, que no ha tenido una evolución importante, se llena tanto que entonces ya pierde la emoción por ver eso y empieza una etapa de aburrimiento muy grande, una etapa que encuentra un aburrimiento tan grande que es un vacío que salta hacia lo siguiente. Fíjate, Joaquín, que hoy, por ejemplo, a nivel laboral, hace algunos años uno de los temas principales de las personas que tenían problemas laborales era lo que se llamaba el burnout, o sea, el síndrome del quemado, el que trabajaba tanto que se quemaba. Hoy lo que más está creciendo es el síndrome del burnout, que es el síndrome del aburrido. Una persona aburrida que carece de la emoción, que carece de la ilusión para poder en un momento determinado seguir adelante con su trabajo. Y bueno, lo más importante, Joaquín, que es lo que hoy te traigo, es que frente a esta gran capacidad de posibilidades, te acordarás hace unas semanas hablábamos aquí en el programa del FOMO, ¿sí? Que te decía, el miedo a perderte de algo, ¿no? Ahora hay un paso que sigue del FOMO y que ahora cada vez crece más, que es el FOBO. Así como el otro era missing out, que es el perderte algo, este es el miedo a no tomar la better option, o sea, la mejor opción posible. El miedo a tomar las decisiones. Y hoy este FOBO está aumentando de manera muy importante en la gente. Las personas están empezando a tener una incapacidad para tomar decisiones. Este término que lo empezó a utilizar un economista que se llama Patrick McGuinness en Estados Unidos, lo empezó a ver por cómo las personas en muchos temas laborales, pero esto es extendible a toda la vida, empiezan a tener un serio problema para poder decidir casi cualquier cosa. Y eso está pasándole a mucha gente, a mucha gente. Fíjate que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos en el que preguntaron a 350,000 personas sobre cómo tomaban decisiones. Y el 48% de ellos confesaron que les cuesta tomar mucho una decisión con rapidez. Y el 60%, o sea, la mayoría, suele seguir considerando otras opciones, inclusive después de haber tomado una decisión. O sea, hoy la dificultad para tomar las decisiones se ha vuelto muy grande. Por ejemplo, a mí me toca trabajar en una universidad y he convivido con rectores de otras universidades. ¿Sabes hoy cuál es la principal causa de baja académica de las universidades en México? No. El cambio de decisión por otra carrera. O sea, las bajas académicas hoy no son por rendimiento, no son porque el alumno no pueda con la carrera, son porque no era lo suyo. Porque no era lo suyo. Hay gente que se ha cambiado 2, 3 y 4 veces de carrera y no encuentran lo suyo. Porque no terminan de tomar una decisión. Hay una psicóloga, Judith Butz, que fíjate, lo dice de manera muy interesante, por eso tomé aquí una cita de ella. Vivimos en una era tecnológica repleta de miles de alternativas y al final perdemos el rumbo de nuestro juicio de valor personal y queremos abarcarlo todo. Queremos elegir lo mejor y a la vez que quede plasmado para que el mundo lo sepa. Las personas suelen sentirse más agobiadas cuantas más opciones tengan para elegir. Quieren englobar tanto que esto termina en un bucle sin salida. Al contrario de lo que parece, cuantas más opciones se nos presentan, menos libertad de elección y más paralización. Y eso está pasando, por ejemplo, a nivel de los adolescentes, que es donde está más acentuado el tema, en la búsqueda de su propia identidad. Fíjate, Joaquín, que hoy la gran crisis, sobre todo en jóvenes, yo lo digo mucho, una crisis antropológica muy propia de este tiempo, es la crisis de identidad. Ya para la gente joven, los que eligen carrera, elegir una carrera, elegir un buen trabajo, elegir una casa que comprar, elegir una ropa que ver, pero va más allá. Fíjate que McGuinness nos dice, por ejemplo, algunos ejemplos para que uno pruebe si uno tiene FOBO o no. Eres siempre el último en pedir en el restaurante porque te cuesta decidirte.
Te puedes llegar a pasar media hora en el pasillo de las galletas del supermercado con 2 paquetes distintos en la mano sin saber cuál llevarte. Gastas días y días revisando las mismas webs de hoteles esperando encontrar la mejor de las mejores. Te niegas a conformarte con las opciones que tienes delante en un momento dado. Esperas hasta que tengas todas las opciones disponibles o vives en el tal vez y basas tu vida en el ya te diré algo de eso. Cancelas un plan en el último minuto si ves una opción que te puede parecer más atractiva. Si esto te pasa, es muy probable que estés viviendo FOBO. Tomás Navarro, que es un psicólogo muy interesante, dice que la toma de decisiones nos queda bloqueada. Y nos puede pasar desde una cosa pequeñita, ¿qué me voy a poner hoy en la mañana?, hasta las, por supuesto, decisiones más importantes de la vida. Ahora, ¿cuál es el problema de tener el FOBO? Uno diría, bueno, es que yo quiero buscar la mejor elección. Bueno, quieres buscar la mejor elección, pero el tiempo de tu vida sigue pasando. Y si tú no te decides en un momento determinado, de todas maneras lo peor es que no te decidiste, porque de todas maneras no lo tienes y sigues pensando, y el tiempo sigue corriendo. Ahora, esa presión te puede llevar a tomar una mala decisión. Claro, pero como todo en la vida, tienes que tener un justo medio. No, a ver, con todo el respeto a Aristóteles, para mí el justo medio es una búsqueda permanente, eterna e inalcanzable. Bueno, sí. A ver, el ser humano, y lo dices muy bien, el ser humano es inacabado e inacabable. Pero es cierto, Joaquín, que una cosa es que no tomes las decisiones apresuradamente, eso estoy de acuerdo, que las tomes, sobre todo cuando son decisiones importantes en la vida, sin pensar lo suficiente. Y otra cosa es la incapacidad de tomar la decisión. Sí, claro. O sea, que te la pases pensando y nunca tomes una decisión. Entonces, en eso hay un punto en el cual hay que tomar la decisión. Y tomar una decisión, Joaquín, y la capacidad de tomarla no solamente es un tema de verla con la mente, no es un tema intelectual solamente. Una buena capacidad para tomar decisiones tiene que ver también con el carácter, con la voluntad para asumir ese riesgo y para tomar esa decisión. Porque tomar una decisión implica negar, si tienes una entre 100 y ahora una entre miles, negar 999 y quedarte con la 1000. Y eso tiene también un costo desde el punto de vista psicológico. Y tenemos que aprender a hacerlo. O también puedes, en caso de que sea repetitivo la propuesta, por ejemplo, la de un restaurante, y sí, llegar y pedir siempre lo mismo. Claro, eso facilita. Una buena decisión, eso, ¿no? Es una buena decisión, es lo que me gusta, ya la probé, y esa es una decisión. Ahora, Joaquín, yo que lo veo en jóvenes, hasta eso les cuesta. Hoy estamos viviendo un punto en el cual la toma de decisiones es muy compleja. Tú le preguntas a un joven que está en la carrera, inclusive a la mitad, ¿y qué vas a hacer saliendo de la carrera? Pues les gustaría hacer una maestría, les gustaría trabajar en algo, les gustaría otra cosa, y te hablan de 4 o 5 cosas distintas, y le preguntas, oye, ¿y cuáles de esas cosas es la que prefieres? No lo sé, no lo sé. Y esto yo lo veo repetido y repetido y repetido en muchos casos. ¿Qué es lo que está faltando, Joaquín? Y quizás aquí sería el consejo en el programa ante esta epidemia de FOBO, que es la otra cara de la moneda del FOMO, ¿no? Del no quererte perder las cosas. Bueno, ahora es tomar esa decisión, ¿no?, entre todo lo que hay. Yo creo que lo primero es preguntar a las personas cómo tomas tus decisiones. Y para tomar bien las decisiones tienes que tener una jerarquía de valores. Si esa jerarquía de valores está bien pensada en un momento determinado, entonces podrías en un momento determinado lograr subir o de alguna manera combatir ese FOBO. Qué importante, Joaquín, también con los hijos. ¿Cómo le hacemos para ayudar a los hijos, sobre todo siendo adolescentes, a afrontar el FOBO? Bueno, enseñarles a tomar decisiones de manera informada, ayudarles a tener más resiliencia, a comprender que siempre te puedes equivocar y que equivocarse es normal en las personas, todos nos equivocamos, pero que la equivocación no es para toda la vida y que la puedes corregir. Ahora, doctor Lozano, con los hijos
Para ellos uno siempre se equivoca. Bueno, Joaquín, eso sobre todo en los tiempos actuales está cada vez más y más acentuado, y en algún momento lo traeré aquí al programa, porque vivimos una gran crisis de autoridad. Hace años se confiaba en los modelos de vida de la gente mayor, los padres en primer lugar, pero también los maestros de la escuela y otros personajes. Hoy, con la exposición a las redes sociales, con la nueva cultura de la igualdad, estamos perdiendo ese sentido de ubicar la experiencia de otros, la ubis o la ubicación, y estamos en un momento determinado, al contrario, siendo muy críticos, viendo los pasados de moda, viendo como que no saben las respuestas. Pero fíjate, hoy también, como, no sé si te habrá pasado a ti, decía mi madre, ya algún día tendrás hijos. Sí. ¿No? Bueno, sí. Y fíjate cómo es la vida, que cuando uno es adolescente, cuando viste con tantas críticas y las preocupaciones de tus padres te parecían tan absurdas. Oye, si yo ya tengo suficiente edad para hacer esto, no soy un niño para que se preocupen por mí. Y ahora con los hijos, uno quizás es más exagerado de lo que fueron nuestros padres. Esta generación, la mía, por lo menos la generación X, es una generación que es mucho más sobreprotectora de los hijos que la generación anterior, que eran los baby boomers, que es como era mi padre, ¿no? O sea, no lo que criticamos ahora no solamente lo somos, sino lo somos peor que lo que eran nuestros padres, desde ese punto de vista. Fíjate que es interesante esto, y es real que quizás esa sobreprotección también es lo que ha hecho que nuestros hijos no nos tengan tanta autoridad, porque hace falta cierta autoridad también en los hogares. Pero cerrándote el tema de FOMO, ¿cómo combatir, yo te diría, el FOBO y el FOMO, estas dos grandes síndromes, y qué llevar a la casa? Yo cerraría con una nueva idea que ahora está empezando a mencionarse mucho en Estados Unidos, que es el JOMO, con J, que es el Joy of Missing Out. O sea, disfruta el perderte las cosas. Disfruta lo que hoy tienes aquí. No te preocupes si es lo mejor o lo mejor posible. Disfruta este momento. Oye, no tienes que ir a la reunión el sábado si no te la pides. Vete a tu casa, ve una película, tómate un libro y disfruta el momento. Aprende a disfrutar el momento. Porque lo que produce el FOMO y el FOBO es un estado generalizado de ansiedad. Estoy esperando tomar la mejor decisión y no la puedo tomar, y eso me genera ansiedad. Estoy esperando llegar a todo y no llego a todo y quiero estar en todo, me genera ansiedad. ¿Y cómo se me está yendo la vida entre los dedos? Este momento maravilloso de estar en mi casa platicando con mi familia, de ver un atardecer, este momento maravilloso de tener un libro, de saborear esta comida o esta cena que hoy puedo tener, lo estoy perdiendo. Entonces yo creo que hoy quizás lo que tendríamos que intentar transmitir a los jóvenes es el espíritu JOMO, ese disfrutar lo que hoy tenemos aquí enfrente, Joaquín. Yo creo que eso, no sé qué especialista lo habrá descubierto, pero a mí mi madre siempre me enseñó que el mejor coche era el que ella tenía, no el que se estacionaba al lado. Claro. Sí, que la mejor bici era la que yo tenía, no aquella aerodinámica que pasaba a mi lado. ¿Sí? Y esto, Joaquín, implica una cosa que es fundamental para alcanzar la felicidad, que es el aprender a ser agradecidos. ¿Cuántas veces sufrimos por lo que no tenemos, dejando de lado lo tanto y tanto que sí tenemos, y dejamos de disfrutarlo, Joaquín? Quizás la primera clave de una persona que alcanza una plenitud y una felicidad es ser agradecido. Gracias por lo que tengo. Siempre habrá personas que tengan más y personas que tengan menos, pero la comparación siempre será un punto de destrucción personal. Compararnos es el peor error que podemos tener. Coincido totalmente, sí. El mejor suéter pues, es el que traes tú, hijo de los amores, sí. No es el que están anunciando. Claro, por supuesto. Entonces me enseñó a que lo mejor es lo que tengo. ¿Y por qué es lo mejor? Porque lo tengo, ¿sí? Claro. Y me está prestando un servicio y lo tengo. Y hay que recordar, Joaquín, que esta vida es corta. Esta vida es de momentos. Y si perdemos el momento, ese sí es irrecuperable. Oye, mañana es 31 de julio, ¿eh?
Sí, Joaquín, ya este año ya Se acabó. se acabó. Estamos al séptimo de 12 meses. Sí. Ya pasó más de la mitad del año. Y yo el otro día lo hablaba con unas personas, unos empresarios ahí en el IPAD, en un aula, les decía, ¿cuánto hace que estaban ustedes en la cena de Navidad? Ayer. Sí. Ayer, y ya pasó. ¿Por qué perder el tiempo con la ansiedad de llegar a las cosas, de tomar la mejor decisión, si lo que hoy tienes es todo lo que tienes? No sabes si el futuro va a llegar, o cuándo va a llegar, y de qué manera va a llegar. El pasado ya pasó, por más que sean recuerdos, ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo que tienes es hoy, por eso se llama presente, porque es un regalo que tienes de la vida. Y ese es en el que nos tendríamos que concentrar más. Y hay quienes se quedan ensartados entre el pasado, que es la depresión, Así es. y el futuro. De eso lo he aprendido de ti, sí. Que es la ansiedad. Y el futuro, que es la ansiedad. Claro. O sea, no existe el presente. Y al no existir para ellos, no lo gozan. Claro. Entonces la vida se les va como espectadores de su propia vida. No viven su propia vida. Y hay que preguntarlo, y todas las personas ahora que nos escuchan en el auditorio, ¿estamos viviendo nuestra propia vida? O sea, ¿estoy viviendo mi vida en este momento aquí concentrado? ¿O estoy en la imaginación del futuro, además sufriendo muchas cosas que no sé ni siquiera si van a pasar, sin poder tomar decisiones? ¿O estoy en el pasado lamiendo las heridas sin poder superarlas? Y otro dato que tú dabas, que quiero relacionar con esto, es que uno luego se llena de pensamientos de lo que pueda suceder después. Sí. ¿No? Que yo les digo a mis hijas y a mis hijos, siempre les he dicho, no me hagan historias de finales adelantados. Así es. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje de eso que uno cree que va a suceder malo se cumple? Se cumple menos del 10%. Se cumple, o sea, el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Pero las vives hoy, aquí y ahora, como si fueran reales. ¿Y eso qué te genera? Te genera primero emociones negativas. Las emociones te llevan a estados de ánimo negativos y los estados de ánimo negativos se convierten en futuras enfermedades, no solo psíquicas, sino inclusive físicas. Una persona que vive con un cortisol alto, angustiada por la vida, con problemas de mente, termina afectando de manera profunda lo que puede ser su salud física, Joaquín. Hoy, cuántas y cuántas enfermedades que llegan a los consultorios tienen como origen el estrés, tienen como origen emociones negativas. Yo te puedo decir, hay un libro que escribía una autora, una doctora británica que fue directora de uno de los principales hospitales públicos de Londres. Y más del 30% de los enfermos que nos llegan no tienen un padecimiento por una causa física, sino que un tercio, 1 de cada 3, empiezan por emociones y por un tema mental. Bien, entonces para gozar la salida, Sí. ¿qué hay que hacer? Pero explica bien, porque yo no lo dije, bueno, lo dije, pero no lo expliqué bien esto de gozar la salida. Sí, lo que hay que hacer, Joaquín, es aprender a disfrutar hoy lo que tienes, como lo tienes y en el presente. En la medida en que esto lo alcanzas a disfrutar, tu estado emocional cambia, logras tener un mayor equilibrio. Te acordarás, hace algún tiempo lo hablamos tú y yo, ¿cuál es quizás la mejor definición de la felicidad? Y con esto te lo contesto con mucha claridad. Es estar en un estadio equilibrado, pleno, en el presente. Una vida equilibrada, plena, situada y enfocada en el ahora, en el presente. Eso es la felicidad. Cuando te disparas o te fugas al futuro, dejas de vivir el presente y entras en ansiedad. Cuando te quedas con el tema del pasado y esas heridas que no has podido superar, quizás desde la infancia, entonces te quedas en la depresión. ¿Y dónde está tu vida? Todo lo que tienes es lo que tienes en este momento. Lo que tuviste en el pasado ya no lo tienes. Lo que vas a tener en el futuro no sabes si lo tendrás. Hoy, aquí y ahora, ¿qué tienes? Y cómo este momento lo puedes vivir en su máxima dimensión. Eso es la felicidad. Bueno, pues ya está. Pues qué felicidad, cara. Gracias, querido.
No, al José Antonio, el contrario. doctor José Antonio Lozano Díez. Ya le voy a tener el próximo martes noticias sobre el tema de los viernes. Vamos Sí. a empezar un viernes y un viernes no. Así es. Pero al rato vamos a hacer todos los viernes. ¿Cuál es el tema general? El tema general, Joaquín, va a ser una serie de aquellas cosas que no se aprenden en la escuela, que son fundamentales para la vida. Temas que van a tener que ver con cómo llevar bien y construir una vida de familia, cómo llevar tus amistades, de qué te debes de cuidar en la vida, de qué no. Ese tipo de cosas es lo que no se enseña en la escuela, lo vamos a dar aquí los viernes. Venga, el doctor José Antonio, imagínese, a todo dar. Ojalá no lo hubiéramos conocido hace 70 años. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Gracias, querido amigo. Yo voy